Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viajaremos hasta el principio de todo, al lugar más hermoso que jamás existió, el Jardín de Edén. Allí vivieron Adán y Eva, rodeados de ríos, animales y árboles maravillosos, en un paraíso creado por Dios mismo. ¿Quieres saber cómo era este increíble jardín? ¿Y qué sucedió allí? Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience la aventura. En el principio de todo, cuando aún no existían ciudades, carreteras ni edificios, Dios creó un lugar perfecto, lleno de vida, belleza y armonía. Ese lugar fue llamado el Jardín de Edén. Allí no había dolor, tristeza ni sufrimiento, porque todo lo que Dios había hecho era bueno. Los ríos corrían con aguas claras y frescas. Los árboles crecían altos y frondosos, y las flores llenaban el ambiente con sus colores brillantes y su perfume agradable. El Edén no era un jardín cualquiera, era un lugar donde la misma presencia de Dios se manifestaba en cada rincón y donde los primeros seres humanos vivirían en amistad directa con su Creador. En medio de ese jardín tan especial, el aire siempre era puro y limpio, como si todo respirara vida. No había contaminación, ni ruido de máquinas, ni nada que pudiera dañar la naturaleza. Los animales convivían en paz. El león descansaba cerca del cordero, las aves volaban en libertad y llenaban el cielo con su canto, y los peces nadaban felices en aguas cristalinas. Cada especie tenía su espacio y su propósito, y todo estaba en equilibrio. Dios había diseñado el Edén para ser un lugar donde el ser humano pudiera disfrutar de su creación y aprender a cuidarla. El jardín de Edén estaba lleno de árboles maravillosos, que daban frutos deliciosos y variados. Había árboles de manzanas, uvas, higos, granadas, dátiles y muchos otros que hoy ni siquiera conocemos. Sus ramas estaban siempre cargadas de alimento, y lo más sorprendente era que nunca se marchitaban ni dejaban de producir. Todo lo que Adán y Eva necesitarían para vivir, lo encontrarían allí, sin necesidad de preocuparse ni trabajar duro para conseguirlo, porque Dios ya lo había preparado todo con amor. Entre todos los árboles del Edén, había dos que eran muy especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero era un símbolo de la vida eterna que Dios ofrecía al hombre. Quien comiera de su fruto tendría una vida plena y abundante. El segundo, en cambio, era un árbol que Dios les había prohibido tocar. Era la única restricción que tenían en todo ese paraíso. Podían comer de todos los demás árboles, pero no diís, porque representaba la obediencia y la confianza en la palabra de Dios. El jardín no solo tenía árboles y plantas, también estaba adornado con ríos hermosos. La Biblia menciona que del Edén salía un río que se dividía en 4 brazos, y cada uno regaba diferentes tierras. El agua era tan clara que se podía ver hasta el fondo y reflejaba la luz del sol como si fueran millones de pequeños diamantes. Los ríos no solo servían para dar vida a las plantas y animales, también eran un recordatorio de la abundancia y la provisión de Dios, que nunca se agotaba. Los animales del Edén eran tan variados como sorprendentes. Había criaturas pequeñas como las mariposas, que revoloteaban de flor en flor, y también animales enormes como elefantes y jirafas, que caminaban en paz entre los árboles. Ninguno de ellos era peligroso para Adán y Eva, porque en ese lugar no existía la violencia ni el temor. Era un mundo donde todos convivían en armonía, y el ser humano podía acercarse a cualquier criatura sin miedo. Adán incluso les dio nombre a todos los animales, como muestra de su autoridad y responsabilidad sobre la creación. El clima del jardín de Edén era perfecto. No hacía demasiado calor ni demasiado frío, porque Dios lo había preparado para que fuera agradable todo el tiempo. Una suave brisa recorría el lugar, refrescando a Adán y Eva mientras caminaban entre los árboles. El cielo siempre estaba azul, las lluvias
eran suaves y daban vida a la tierra, y cada amanecer traía consigo nuevos colores y sonido. Era un mundo donde cada detalle estaba pensado por Dios para el bienestar de sus hijos. Adán fue el primer hombre creado por Dios, formado del polvo de la tierra y lleno de vida, gracias al soplo divino. Él fue puesto en el jardín para cuidarlo y disfrutarlo. Sin embargo, Dios vio que Adán estaba solo, y aunque tenía a los animales y la belleza de la creación, necesitaba a alguien como él. Entonces, Dios creó a Eva, la primera mujer, para que fuera su compañera. Juntos podían compartir la vida, disfrutar del jardín y caminar de la mano con Dios. Lo más maravilloso del Edén no eran los ríos, ni los árboles, ni los animales, sino la presencia de Dios. Él mismo caminaba entre ellos, hablaba con Adán y Eva y los guiaba con amor. Imagínate poder escuchar directamente la voz de Dios cada día, sin barreras ni miedos. Ese era el regalo más grande del jardín, una relación cercana y perfecta con el Creador. Allí no existía la vergüenza ni el pecado, solo pureza, alegría y comunión con Dios. Así comenzó la vida de Adán y Eva en el jardín de Edén, un lugar donde todo era abundancia, belleza y paz. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo, en un fruto diferente, un animal curioso o un atardecer lleno de colores. No había preocupaciones, ni hambre, ni enfermedad. Era un paraíso diseñado para que el ser humano viviera en plenitud. Pero en medio de tanta perfección, Dios les dio una instrucción importante que pondría a prueba su confianza y obediencia. El jardín de Edén no solo era un lugar hermoso, también era un lugar lleno de propósito. Dios no creó a Adán y Eva para que simplemente pasearan entre los árboles y disfrutaran sin rumbo, sino que les dio una misión especial en cuidar el jardín. Desde el principio, Dios le dijo a Adán que debía labrar la tierra y guardarla, es decir, trabajarla con amor y mantenerla protegida. Esto mostraba que el hombre no había sido creado para la pereza, sino para participar de la obra de Dios y cuidar lo que él había hecho con tanta perfección. Adán observaba cómo los frutos crecían en cada estación y aprendía a reconocer el ciclo de la vida en el Edén. A veces se agachaba para examinar la tierra fértil. Otras veces se detenía a escuchar el canto de los pájaros que llenaban el aire con melodías suaves, y siempre lo hacía con una sonrisa de gratitud. Dios había puesto bajo su responsabilidad todo lo que veía, y Adán sentía en su corazón la importancia de obedecer. Sabía que este era un regalo y también una gran responsabilidad. Cuando Eva fue creada, juntos compartieron esa misma tarea. Caminaban por senderos cubiertos de flores, cuidando que las plantas crecieran fuertes, que los frutos fueran abundantes y que los animales vivieran en paz. Era un trabajo alegre, sin cansancio ni dolor, porque todo en el jardín respondía con armonía a su cuidado. Adán y Eva eran como reyes en medio de la creación, pero reyes humildes, que entendían que el verdadero rey era Dios, quien había puesto todo bajo sus manos. Entre todos los árboles, había uno que brillaba con especial resplandor, el árbol de la vida, situado en el centro del jardín. Sus ramas se extendían hacia el cielo y su fruto parecía tener un brillo misterioso. Era el símbolo de la vida eterna, un recordatorio de que todo lo que existía provenía de Dios. Y cerca de él estaba otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol era diferente, pues Dios había dado una instrucción clara respecto a él. Dios les habló con voz firme, pero llena de amor, diciéndoles: de todos los árboles del jardín pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Adán y Eva. No era una orden arbitraria, sino una enseñanza de confianza. Dios quería que entendieran que la verdadera vida estaba en obedecerle y que confiar en él era el camino de la felicidad. Cada día, mientras caminaban cerca de ese árbol, Adán y Eva recordaban la advertencia de Dios. Había tantos frutos deliciosos y tantas variedades para escoger que realmente no había necesidad de acercarse a lo prohibido. El jardín estaba lleno de abundancia: manzanas,
uvas, higos, granadas, dátiles, frutas jugosas que colgaban al alcance de sus manos. El Edén era un banquete continuo, donde cada sabor y cada aroma hablaban del amor de Dios. Aún así, aquel árbol especial se mantenía en pie como un recordatorio de libertad, porque Dios no quería que sus hijos fuesen como marionetas incapaces de decidir. Les dio la capacidad de elegir, de amar de manera libre y verdadera, obedecer o desobedecer, confiar o desconfiar. Esa era la prueba que estaba plantada en medio del jardín. Y cada vez que Adán y Eva elegían obedecer, demostraban que su amor por Dios era sincero. El jardín entero parecía aplaudir esa obediencia. Los animales se acercaban con calma, las flores abrían sus pétalos más hermosos, el agua de los ríos corría clara y serena. Todo reflejaba la perfecta armonía de la creación. Adán y Eva reían juntos, agradecidos, y levantaban sus manos al cielo, reconociendo que aquel paraíso no era obra suya, sino un regalo del Creador. Cada día era una oportunidad para crecer en gratitud, confianza y amor. Las noches en el Edén eran tan maravillosas como los días, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se llenaba de estrellas brillantes. Adán y Eva descansaban, sabiendo que estaban seguros bajo el cuidado de Dios. Y aún en medio de ese descanso, su tarea seguía siendo clara en guardar el jardín, vigilarlo y mantener viva la obediencia que les unía al Padre Celestial. La vida en el Edén era perfecta, porque el corazón de ellos estaba alineado con el de Dios. Así, en medio de tanta belleza, se cumplía el propósito original. El hombre y la mujer viviendo en paz con Dios, disfrutando de su creación, trabajando con gozo y obedeciendo con amor. El Edén no era solo un lugar físico, era un símbolo de la relación íntima y cercana entre Dios y sus hijos. Era el hogar perfecto donde todo estaba en orden y donde cada día brillaba la promesa de vida abundante mientras permanecieran fieles a la voz de su Creador. El sol seguía bañando con su luz dorada el jardín del Edén, y mientras los días transcurrían, Adán y Eva descubrieron que cada rincón del jardín tenía un propósito especial. Había arroyos cristalinos que refrescaban la tierra, campos llenos de flores que nunca se marchitaban, y árboles gigantes que se inclinaban suavemente, como saludando al hombre y a la mujer que Dios había creado. Cada fruta tenía un sabor diferente, y nunca se repetía el asombro de probar algo nuevo. Adán y Eva podían correr descalzos sobre la hierba sin sentir dolor, porque nada en ese lugar estaba dañado ni corrompido. Era un hogar perfecto que reflejaba el amor de Dios. Pero entre todos los árboles del Edén, había dos muy especiales en el centro del jardín. Uno era el árbol de la vida, que brillaba con un resplandor misterioso, como si la eternidad misma lo envolviera en su sombra. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal, imponente y solemne, con frutos hermosos y atractivos que parecían llamar la atención. Dios había dado una instrucción clara a Adán y Eva: podían comer de todos los árboles, menos de ese último. El día que coman de él, ciertamente morirán, había advertido el Señor al principio. Esa instrucción no fue un problema. Había tanta abundancia en el Edén que no había necesidad de mirar el fruto prohibido. Adán y Eva estaban demasiado ocupados disfrutando de todo lo demás, explorando, nombrando a los animales, cuidando las plantas y celebrando la vida que Dios les había regalado. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel árbol empezó a destacar más a sus ojos. No porque tuvieran hambre, sino porque brillaba con un atractivo misterioso, y cada vez que pasaban cerca, sus frutos parecían más deseables. En esa atmósfera perfecta, habitaba también una criatura astuta, la serpiente. No era como las serpientes que conocemos hoy, pues tenía una apariencia majestuosa y se movía con gracia entre los árboles. Su mirada era penetrante, y en su voz había algo que parecía sabiduría, pero también escondía engaño. La serpiente observaba a Adán y Eva con atención, esperando el momento perfecto para acercarse y sembrar duda en sus corazones. Un día, mientras Eva caminaba cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente se le apareció con suavidad. No lo hizo con hostilidad, sino con una conversación aparentemente inocente. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?
preguntó con fingida curiosidad. Eva, sorprendida, le respondió: Podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Dios dijo que no lo toquemos ni lo comamos, porque si lo hacemos, moriremos. La serpiente sonrió con malicia y con palabras dulces pero venenosas. Replicó: No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Era una mentira disfrazada de verdad. La serpiente sembraba en Eva la duda sobre la bondad y la justicia de Dios, como si él estuviera escondiéndoles algo. Eva miró el fruto con otros ojos. Lo había visto muchas veces, pero ahora le parecía aún más deseable. Tenía un aspecto delicioso, y las palabras de la serpiente retumbaban en su mente: serán como Dios. En su interior comenzó una lucha. La voz del Creador, clara y firme, contra las palabras seductoras de la serpiente. Poco a poco, la duda creció, y la tentación empezó a vencer. Adán no estaba lejos. Cuando Eva le mostró el fruto, también sintió la misma batalla en su interior. Sabía lo que Dios había dicho, lo había escuchado con sus propios oídos, pero al ver a Eva ya con el fruto en sus manos, no quiso quedarse atrás. Decidió acompañarle en aquella elección, aunque en lo profundo de su corazón sabía que era un error. Con un gesto tembloroso, extendió la mano y tomó el fruto prohibido. En ese instante, la inocencia que cubría a Adán y Eva se desvaneció. Era como si un velo hubiera caído de sus ojos, y por primera vez sintieron algo que jamás habían experimentado: vergüenza. Se miraron y descubrieron que estaban desnudos, y la pureza que antes los llenaba fue reemplazada por una incomodidad extraña. Buscaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse, intentando esconder lo que habían perdido, sin darse cuenta de la perfecta comunión con Dios. El jardín del Edén, que antes había sido un lugar de alegría y paz absoluta, empezó a sentirse distinto. Ya no había la misma libertad, y aunque los árboles, los ríos y las flores seguían allí, algo dentro de Adán y Eva había cambiado. La desobediencia había entrado en sus corazones, y con ella la separación del Dios que los había creado con tanto amor. El jardín de Edén no solo era un lugar de belleza y abundancia, también era el escenario de una gran responsabilidad. Dios había puesto a Adán como guardián de todo lo que allí existía, y a Eva como su compañera y ayuda perfecta. Ellos no eran dueños del Edén, sino cuidadores. Su tarea era proteger, mantener y disfrutar de la creación de Dios, recordando siempre que cada árbol, cada río, cada criatura pertenecía al Señor. Así, su vida estaba llena de propósito: trabajar sin cansancio, cuidar sin agotar, disfrutar sin miedo, y todo en perfecta armonía. Cada día, el sol brillaba con una calidez amable, nunca demasiado fuerte ni molesta. La brisa recorría los prados, moviendo suavemente las flores y los arbustos, llenando el aire con perfumes naturales. Adán y Eva recorrían el jardín tomados de la mano, mirando los frutos, observando a los animales y agradeciendo a Dios por haberlos puesto en un lugar tan especial. En el Edén no existía la tristeza, la enfermedad, ni la muerte. Todo era un reflejo de la bondad y el amor eterno de Dios. Lo más asombroso del Edén era que Dios mismo caminaba allí. No había distancia entre el Creador y sus criaturas. Él hablaba con Adán y Eva como un padre habla con sus hijos. Su voz resonaba con ternura, llena de sabiduría, y cada palabra era una enseñanza. Adán y Eva aprendían directamente del Señor, no de libros ni maestros humanos, sino de la fuente misma de la vida. Imagina la maravilla de escuchar a Dios explicar cómo había hecho las estrellas, cómo había formado la tierra, o por qué había creado cada animal. Entre todas las maravillas del Edén, había un misterio profundo en el centro del jardín: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que podían comer de todos los frutos del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta instrucción era clara y sencilla, pero también muy importante, porque representaba la obediencia y la confianza que debían tener hacia su Creador. Era un recordatorio de que, aunque todo era suyo para disfrutar,
debían reconocer la autoridad de Dios sobre sus vidas. Adán y Eva comprendían que obedecer a Dios era lo que mantenía la armonía del Edén. Cada vez que miraban los frutos prohibidos, recordaban las palabras del Señor y elegían honrarle. Esa obediencia no era una carga, sino un acto de amor y gratitud, porque sabían que todo lo que tenían era un regalo. Mientras tanto, disfrutaban de los demás árboles, cuyos frutos eran dulces y variados, llenos de colores y sabores que no existen en nuestro mundo de hoy. En el jardín, los animales convivían en paz. No había ferocidad ni temor entre ellos. El león descansaba al lado del cordero. El águila volaba sobre los campos sin cazar, y las serpientes se deslizaban suavemente sin causar daño. Adán les había puesto nombre a todos, uno por uno, y los conocía como un pastor. Conoce a su rebaño. Eva, por su parte, se maravillaba al ver la diversidad de criaturas y como cada una mostraba un pedacito de la creatividad de Dios en el Edén. Estaba lleno de sonidos de alabanza. El canto de los pájaros parecía una melodía que adoraba al Creador. El murmullo de los ríos era como una oración constante, y aún el viento que movía las hojas parecía un susurro de gratitud. Adán y Eva, al unirse a esa sinfonía natural, levantaban sus voces en oración, agradeciendo por la vida, por la compañía y por el amor de Dios. Así, el jardín no era solo un hogar físico, sino un templo vivo donde todo rendía gloria al Señor. Cada tarde, cuando el día terminaba, Adán y Eva sentían un gozo especial al esperar la presencia de Dios. Era en ese momento cuando el Señor caminaba con ellos entre los árboles y compartían conversaciones llenas de amor. A veces, Dios les recordaba su propósito, otras veces les enseñaba acerca de la creación, y muchas veces simplemente disfrutaba de su compañía. Ese vínculo cercano hacía que el Edén no fuera solo hermoso, sino también el lugar más seguro del universo. Adán y Eva también aprendían a trabajar juntos. Adán cuidaba la tierra y Eva lo apoyaba, sembrando, recolectando y embelleciendo con sus manos todo lo que tocaba. Ambos eran iguales ante Dios, unidos en propósito y en amor. Y esa unidad era reflejo del diseño perfecto del Creador. Nada los separaba. No había discusiones ni egoísmo, solo armonía y confianza. El amor que compartían el uno por el otro era puro, lleno de ternura y de verdad. El Edén era un regalo incomparable, pero también un recordatorio de que la vida debía vivirse en obediencia a Dios, a cada árbol, cada fruto, cada río y cada criatura les mostraba la grandeza de aquel que los había formado. Adán y Eva sabían que no estaban solos, que el Señor siempre estaba con ellos, y que mientras escucharan su voz y caminaran en su voluntad, el jardín sería un paraíso eterno. Sin embargo, en medio de tanta perfección, el árbol prohibido permanecía allí, como una prueba de confianza y de fe que un día pondría en juego todo lo que conocían. El jardín del Edén no era solo un lugar para vivir. Era también una escuela de amor y obediencia. Dios había puesto allí a Adán y Eva para que aprendieran a cuidar, respetar y valorar todo lo que Él había creado. Cada árbol, cada río, cada flor era una lección viva del poder y la bondad del Señor. Pero también había un mandamiento muy claro: a no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa instrucción, aunque parecía pequeña, era una prueba que determinaría si el hombre y la mujer confiaban plenamente en su Creador o si deseaban tomar decisiones apartadas de su voluntad. Adán y Eva podían recorrer kilómetros de maravillas en el Edén sin encontrar una sola espina ni sentir cansancio. El aire fresco llenaba sus pulmones. Los animales los acompañaban como amigos fieles, y en todo momento escuchaban la suave voz de Dios que se paseaba por el jardín al atardecer. Era un paraíso perfecto, pero a la vez era un escenario donde la confianza en Dios debía ser demostrada. El amor que ellos sentían por Él se vería reflejado en la obediencia a esa única orden. El árbol prohibido no estaba escondido ni apartado. Al contrario, estaba en medio del jardín. Era hermoso, con frutos brillantes y atractivos a la vista. Dios lo había puesto allí para darles la oportunidad de elegir libremente entre confiar en Él o seguir sus propios deseos.
El Edén, lleno de abundancia, mostraba que no había necesidad de tocar aquel árbol, pues tenían alimento de sobra y frutos aún más deliciosos y variados en todo su alrededor. Pero un enemigo astuto y engañoso acechaba en silencio. Satanás, disfrazado como una serpiente brillante y atractiva, planeaba cómo sembrar la duda en el corazón de la mujer. No podía obligarlos a desobedecer, pero sí podía intentar confundirlos con palabras sutiles y aparentes verdades. El jardín del Edén, aunque era un paraíso perfecto, se convirtió en el campo de batalla de la primera gran tentación de la humanidad. Eva solía pasear cerca del árbol prohibido, observando sus frutos con curiosidad. Sabía que Dios les había dicho que no lo tocaran ni comieran de él, pero la belleza de aquel árbol despertaba preguntas en su mente. ¿Por qué Dios había puesto algo tan hermoso si no podían disfrutarlo? Fue en ese momento de duda cuando la serpiente se acercó, lista para lanzar sus engañosas palabras. Con voz suave y persuasiva, la serpiente le preguntó a Eva: ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? La pregunta estaba cargada de mentira, porque Eva sabía bien que podían comer de todos, excepto de uno. Ella respondió: podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín, porque Dios dijo que no lo toquemos ni lo comamos, para que no muramos. La serpiente sonrió con astucia y le dijo: no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se abrirán sus ojos y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Esas palabras hicieron eco en el corazón de Eva. De pronto, lo que antes parecía prohibido e innecesario comenzó a verse como una oportunidad para alcanzar algo más grande. La tentación había empezado a hacer su efecto. Eva miró el fruto con nuevos ojos. Era hermoso para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. La duda se mezcló con el deseo, y poco a poco la confianza en Dios comenzó a debilitarse. En ese instante decisivo, tenía dos caminos: obedecer a su Creador, que siempre había mostrado amor y bondad, o escuchar la voz engañosa de la serpiente que prometía poder y conocimiento. Finalmente, Eva estiró su mano, tomó del fruto prohibido y lo comió. Fue un momento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Después, llevó también a Adán el fruto y le dio a comer. Él, que estaba con ella, también decidió probarlo, olvidando la advertencia de Dios. El silencio del Edén se llenó de una sensación nueva y extraña. Por primera vez, el ser humano había desobedecido al Señor. Apenas probaron el fruto, sus ojos se abrieron, pero no para ver con mayor sabiduría como había prometido la serpiente, sino para darse cuenta de que estaban desnudos. La inocencia que los cubría desapareció, y por primera vez sintieron vergüenza y miedo. Rápidamente tejieron hojas de higuera para cubrirse y se escondieron entre los árboles. El Edén, que antes había sido un lugar de paz y alegría, ahora se llenaba de temor, porque el hombre y la mujer habían desobedecido al Dios que los creó. Y así terminamos este fascinante viaje al jardín de Edén, un lugar perfecto y lleno de vida, donde Dios mostró su amor al crear un paraíso para Adán y Eva. Esta historia nos recuerda que fuimos creados para vivir en amistad con Dios y cuidar de todo lo que Él nos regaló. Si te encantó esta aventura bíblica, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó del jardín de Edén. ¿Los animales, los ríos, los árboles o la relación de Adán y Eva con Dios? Y dinos también qué historia de la Biblia quieres ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más historias llenas de fe, esperanza y el poder de Dios. Hasta la próxima, pequeños aventureros de la fe.